profundo gozo y satisfacción me dirijo a ustedes en el nombre del Señor con la confianza plena de que el Señor Dios Todopoderoso les bendecirá a través de la exposición de la palabra. Gracias por estar ahí, gracias por estar atentos. Y la lección de esta oportunidad tiene como título Oración por restauración y está basada en el libro de Nehemías y el pasaje es capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 8. La oración es esencial para el avivamiento espiritual. El domingo pasado estudiamos de la oración por sabiduría y basados en la historia del rey Salomón. Hoy tenemos a otro gran hombre de la escritura llamado Nehemías y con él pues aprenderemos de la importancia de la oración para la restauración. El versículo clave de esta lección es 2 Crónicas 7:14, que dice: Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Maravilloso el texto y sirve como un incentivo y como base para esta lección. El hecho es que no importa cuán desalentadoras sean las noticias que recibimos, nos consuela saber que Dios conoce las circunstancias que enfrentamos. Él conoce nuestros problemas y crisis y sabe cómo debemos enfrentarlos. Si confiamos en Él y seguimos su dirección, nos ayudará a responder de manera correcta. Nehemías estaba afligido por la opresión de los habitantes de Jerusalén. La clave con Nehemías y con nosotros está en cómo respondemos a los problemas, los pasos que damos desde el momento en que escuchamos el informe hasta que enfrentamos las circunstancias. Quiero invitarles a que me ayuden con el texto bíblico y abran su Biblia precisamente en Nehemías, es un precioso libro de la Escritura, Nehemías, y vamos a leer el capítulo número 1. Después de Esdras encontramos Nehemías y vamos al capítulo número 1 y la palabra del Señor dice de la manera siguiente. Vamos a leer en principio los versículos 1 al 3. Palabra de Nehemías, hijo de Hagalías, en el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino. Recibí la visita de Hanani, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá, al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén. Me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Ese es en principio el informe que Nehemías recibe. Nehemías había nacido en Persia un siglo después de los terribles acontecimientos de las incursiones del rey de Babilonia. Todo lo que sabe Nehemías de la distante Jerusalén lo ha ido aprendiendo de los relatos de sus compatriotas israelitas. Evidentemente tenía noticias de lo difícil, de lo tremendo, de lo feroz y sistemática devastación llevada a cabo por Nabucodonosor. Como servidor del rey Artajerjes, conocía bien el primer intento dramáticamente fallido de reconstruir las murallas de Jerusalén. En aquella ocasión, las fuerzas de la oposición local habían escrito al rey Artajerjes para informarle sobre las intenciones de rebelión de las gentes de la ciudad, y por orden expresa del propio rey, la tarea de reconstrucción de las murallas había cesado bruscamente. Por lo menos 2 grupos de exiliados ya habían regresado a Jerusalén. En el 538, al mando de Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. En el 457,
a través de Esdras, y el libro de Esdras pues narra ese segundo retorno. Y el tercer retorno es al mando de Nehemías, aproximadamente en el año 444 a.C. Nehemías sabía que Esdras había liderado un segundo grupo de gentes recién llegadas del exilio y que tenía intención de establecer una comunidad con la palabra de Dios como norma para su vida moral y espiritual, pero que no le estaba resultando ni mucho menos fácil. De ahí que no sea difícil entender que cuando los viajeros hacían su llegada procedente de Judá, llevado de interés por el pueblo israelita, Nehemías les preguntara acerca de los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad por Jerusalén. Nehemías es pues presentado como un hombre preocupado por los demás y con ideas claras acerca de qué es verdad, en verdad lo importante, qué es en realidad lo prioritario. Para Nehemías, el remanente judío era cuestión prioritaria por encima de todo. Y los visitantes ciertamente compartían su punto de vista. Dice Nehemías, me dijeron, el remanente está en gran aflicción y oprobio, y las murallas de Jerusalén están derribadas y sus puertas están quemadas al fuego. Así que Nehemías expresa su pena, su dolor, ¿verdad? El versículo número 4 del capítulo 1 dice, cuando escuché esto me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. La reacción inmediata de Nehemías al enterarse de los problemas de su gente fue dirigirse a Dios en oración. Nehemías es un líder excepcional y busca a Dios, y esa va a ser su actitud a lo largo de este relato, siendo esta la primera de las 9 ocasiones en las cuales se menciona la oración, que van a ir apareciendo registradas en este texto, y es una prueba evidente de una vida enfocada desde la perspectiva que en la práctica asidua de la oración. O sea, es una vida enfocada en una oración constante. Nehemías está muy entendido, tiene muy claro que es a través de la bendición del Dios del cielo. Para Nehemías, la oración, lejos de ser una práctica religiosa convencional, era una experiencia vital diaria. Nada era más importante que estar en la presencia del Señor para manifestar su angustia ante la situación de su pueblo, confesando al mismo tiempo su incapacidad, pensando en cómo reaccionar ante las noticias recibidas de Jerusalén y solicitando dirección y guía respecto a qué podía y debía hacerse. Nehemías era sincero en su oración, ¿verdad? Se conmovió en lo profundo de su ser ante estas noticias inquietantes. ¿Verdad? La Biblia dice, el texto dice que se sienta y llora, ¿verdad? Aunque separados por un vasto desierto, la necesidad de la gente era algo cercano para Nehemías. Nehemías, hermanos y amigos, vivía en condiciones en buenas condiciones, con privilegios en la corte de Artajerjes. Sin embargo, eso no lo hizo indiferente a la situación que se estaba viviendo muchos kilómetros de distancia, pero que era su pueblo y era de su incumbencia. Nehemías practicaba pues el sacrificio de la oración, convencido como estaba de que no había nada mejor que pudiera hacer por su gente que orar. Y con el fin de hacerlo con la debida tranquilidad, se niega a sí mismo al alimento por un tiempo. Dice la Biblia que ayuna, hace duelo y ayuna, y está poniendo en práctica una costumbre con notables antecedentes bíblicos. Al orar, confesamos nuestra total dependencia y confianza en Dios, ejercitando así la fe personal y demostrando en intercesión el amor que profesamos al prójimo. Los grandes ejemplos en las Escrituras acerca de la oración deberían ser siempre incentivos y modelos para formular
ahora nosotros las nuestras. No fue no fue una mera respuesta emocional, sino que deliberadamente entró en un tiempo de lidiar con lo que su pueblo estaba enfrentando. Así que Nehemías ora por el favor de Dios y el versículo 5 dice: le dije, Señor Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos que no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones. Y luego en el versículo número 9 dice, pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos. Así que Nehemías ora por el favor de Dios, ofrece alabanza y también confesión. La oración de Nehemías en estos versículos sigue un patrón que puede servirnos como una guía en nuestras oraciones. Mientras recorremos estos versículos, estemos atentos a lo siguiente. Encontramos humildad, respeto y temor reverencial, adoración, arrepentimiento, petición. Cuando Nehemías oró, no se apresuró a hacer sus peticiones, sino que en agradecimiento y humildad reconoció que Dios es fuerte, grande y temible. No entró en la presencia de Dios de manera impulsiva, sino que con un espíritu de temor reverente. Eso es muy interesante que nosotros tomemos nota, hermanos. No fue de primas a primeras a presentar petición, sino fue a reconocer humildemente la grandeza de Dios. Y la intensidad de la confesión de Nehemías es innegable. Abrumado por la rebeldía que da pie al pecado, Nehemías se entrega a una intercesión que no conoce descanso ni de noche ni de día, abriendo entonces su corazón a Dios. Desde el momento en que se enteró de la apurada situación de Jerusalén, Nehemías había sentido el peso del fracaso del pueblo al honrar a Dios. E incapaz de pensar en otra cosa, dedica todo su tiempo a estar en la presencia del Señor. Vemos también honestidad. No intenta excusar a los israelitas, ni tampoco intercede por ellos como ajeno a la enormidad de sus antiguas transgresiones y continuos fracasos. Confiesa los pecados que los hijos de Israel, dice él, hemos cometido contra ti. Al pasar revista al lamentable historial del pasado de Israel y su fracaso presente, Nehemías es plenamente consciente de no estar libre de culpa, ¿verdad? Él se reconocía también como pecador, como el que más en Judá. En su confesión también está presente el realismo. Nehemías era consciente de que el pecado de omisión, dice, hemos procedido perversamente, dice él, contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Era tan grave como el pecado más obvio por comisión. Así que ya sea que no hagamos lo que tenemos que hacer o hagamos lo que se nos mandó no hacer, de todas maneras es pecado. Nehemías pronto se dio cuenta de que toda confesión sincera debe ir seguida de una voluntad de obedecer. Y también hay una sensación de urgencia, de apremio, y esto es evidente en la confesión de Nehemías. Buscar el rostro de Dios era algo vital para él, pues en las Escrituras, con sus mandamientos, ordenanzas y leyes, había aprendido que el pecado no consiste solo en negarse
con empecinamiento, a obedecer las reglas, ciertas reglas, perjudicando quizá la vida de otra persona o la vida de la comunidad. El pecado es rebelarse desafiante contra Dios, y con plena conciencia de la infracción que se está cometiendo. Tras cometer adulterio, el rey David se dio cuenta de que no solo había cometido grave falta contra Betsabé y Urías, el marido, la ofensa también había sido contra Dios. Nehemías percibía que todo pecado, tanto cometido adrede como por descuido, o todo aquel acto egoísta o tarea no realizada por desidia o por abandono, tenía que ser expresamente identificado, reconocido, confesado y perdonado. Y sabía igualmente que no hay pecado confesado que no sea de inmediato perdonado en toda la extensión de la palabra y por toda la eternidad. Nehemías entonces ahora presenta su petición. Miremos los versículos 10 y 11. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú, con tu gran poder y tu brazo poderoso, nos libraste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey, para que me conceda lo que le solicite. Habiendo reconocido la grandeza de Dios y habiendo confesado los pecados personales y los pecados nacionales, habiendo recordado las condiciones de Dios para otorgar su favor y su bendición, Nehemías procedió a la petición en su oración. La oración de Nehemías partía del recuerdo de lo que Dios había dicho y hecho para trasladarse ahora a lo que dirá y hará en esta nueva situación. Cobrando ánimo en base a las misericordias del Señor en el pasado, Nehemías espera confiado en la gracia para el tiempo presente. Bendiciones sin número habían recibido, pero ahora hay que ocuparse de solucionar unas necesidades distintas. La reflexión nos lleva a mostrar gratitud por las misericordias del pasado. A pesar de ser esencial tener en cuenta las enseñanzas de las Escrituras, ahora era cuestión de pasar a la acción, pero toda acción debe estar precedida por la oración. Sería insensato presentarse de inmediato ante el rey con una petición inadecuada en un momento inoportuno. Por lo tanto, aun siendo fuerte la tentación de planear y actuar de inmediato, Nehemías debe seguir esperando y confiando en Dios. A los creyentes no siempre les ha resultado fácil mantener el equilibrio necesario entre la espera y la actividad. Moisés se preparó para la gran tarea de su vida, cuidando primero durante muchos años ovejas en la tierra de Madián, 40 años de paciente espera para emprender entonces una labor que le llevaría otros 40 años. El más grande ministerio de los realizados en este mundo tuvo que iniciar en esos años pasando en el taller de carpintería de José, y esos 40 días de preparación en el desierto de comunión con Dios, afirmándose Cristo en su vocación. Antes de emprender su impresionante viaje misionero, el apóstol Pablo pasó un tiempo en Arabia. Esperar confiando en Dios nos dispone para la labor a realizar. Nehemías se prepara primero con un tiempo de intensa y sacrificada oración. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele el favor delante de Artajerjes. Era entonces, dice Nehemías, yo copero del rey. Entonces se adentra en el futuro con una profunda experiencia de Dios, una gran deuda contraída con sus compañeros y una muy amplia perspectiva del problema al que se enfrentan.
Nehemías adquiere una más amplia perspectiva del problema con consumada habilidad literaria. Nehemías ha reservado hasta este momento de la narración el cargo que ocupa en la corte. Hasta ahora no teníamos noticias de que fuera el importante copero de la corte contemporánea, de la corte de Artajerjes, ¿verdad? Hasta no teníamos nosotros esa información. El contemporáneo de Nehemías, el historiador griego Heródoto, nos cuenta en sus escritos que el oficio de copero era tenido en alta estima entre los persas. El mayordomo a cargo del vino era hombre de reconocido prestigio dentro de la corte, que contaba con la confianza del rey, y también en rango era un rango inmediatamente inferior al de los príncipes. Ahora tenía que solicitarle a Artajerjes que modificara su veredicto respecto a los planes de reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Nehemías quería iniciar una obra que el rey había prohibido en otra ocasión. Ciertamente no era una empresa fácil y el primer obstáculo a superar era pues la anterior resolución del rey. Cuando más reflexión al respecto, más insuperable le parecía la situación, hasta que Dios le pone un nuevo pensamiento ante tanto temor. El rey de Persia no es más que un hombre, no es más que un hombre. El rey de Persia no es más que un ser humano en absoluto, ¿verdad? Y Dios es mucho más grande. En un momento que es crucial en la vida de Nehemías, la dirección y la guianza específica de Dios eran una necesidad urgente. ¿Qué hacer de manera práctica y concreta ante la necesidad del pueblo de Israel? Encuentra entonces el motivo de inspiración en las Escrituras en base a las promesas, y también tiene presente la omnipotencia de Dios. ¿Verdad? El Dios que llevó a buen término el éxodo y que puede operar proezas sin fin, maravillas de todo tipo a favor de sus siervos. Y al buscar esa guía, Nehemías se siente fortalecido. Nehemías se siente muy, pero muy fortalecido, convencido de que por grandes que puedan ser los obstáculos, sabrá a qué atenerse y cómo actuar, confiado en contar con los recursos necesarios en total obediencia a la voluntad de Dios. Así que Dios concede la petición de Nehemías, y vamos al capítulo número 2. Dice: en el mes de Nisán del año 20 de reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle, vino al rey vino de bebida, ¿verdad? En el mes de Nisán del año 20 del reino de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle vino al rey, este me miró y, como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás. Lo que reflejas es un profundo pesar. Así que Nehemías era un hombre de acción, y al dirigirse a Dios en oración, él está básicamente pensando, ¿verdad? Y está creyendo que Dios le va a dirigir, ¿verdad? Nada más natural que Nehemías pudiera pedir una oportunidad rápida, si no inmediata, para hablar con el rey. Pero la situación no se da de esta manera. Nehemías ora: prospera a tu siervo. Entonces, al encaminarse a su trabajo tras la oración, Nehemías empieza a darse cuenta de que, aún prefiriendo él, con mucho que esta situación fuera demandante, fuera urgente, fuera de inmediato, sin embargo, él sabe que no es el momento oportuno para presentar la petición,
Así que transcurren más de 3 meses mientras Nehemías aguarda a que se presente la ocasión propicia. Es posible que el rey pues estuviera también ausente durante este tiempo, ¿verdad? Aunque lo más probable es que a medida que aumentaba el tiempo que Nehemías dedicaba a la oración, más evidente se le hacía la necesidad de esperar con paciencia a que se presentara el momento oportuno. No había pues más remedio que controlarse para no precipitarse ante el rey solicitando algo que no hubiera meditado antes profundamente. En la quietud y el sosiego del tiempo dedicado a la oración, su fe en Dios, que sabe el momento oportuno para actuar en la quietud y en ese sosiego, él entiende la grandeza del proyecto y también aprende a esperar. Los creyentes necesitamos continuamente aceptar que tras las frustraciones propias que nos producen la existencia, hay un propósito elevado más grande, un propósito divino más elevado. Siempre hay algo que aprender, incluso en las experiencias más difíciles y dolorosas. Para el creyente, el tiempo de espera nunca es tiempo perdido. El tiempo pasado en oración reflexiva seguramente le sirvió a Nehemías para perfilar la presentación del caso ante el rey. Heródoto reseña el hecho de los favores especiales que los monarcas persas concedían en ocasión de su cumpleaños y muy probablemente en ocasión del Año Nuevo. Y precisamente se está fechando en el Año Nuevo esta ocasión, que era un día festivo, cuando Nehemías se presenta delante del rey. Le pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste si hay celebración, si hay fiesta? Entonces, Nehemías entonces le dice al rey, ¿verdad? Le cuenta al rey por qué está triste. Dice, la ciudad donde reposan los restos de sus antepasados se había convertido en un lugar desolado y el fuego había consumido casi por completo los santos lugares. El solo pensamiento de que la tumba de los suyos hubiera sido profanada tocaba la fibra sensible de la mente del monarca. El enfoque había sido acertado. Los persas reverenciaban a sus antepasados y las tumbas eran lugares sagrados. Pero Artajerjes le pregunta ahora exactamente qué era lo que él quería, ¿verdad? Pero antes de poder responder, Nehemías tenía que consultar a otra persona. ¿Y sabe quién es esa otra persona? Es Dios. En el versículo número 4 del capítulo 2 dice, el rey me preguntó entonces, ¿y qué es lo que pides? Yo oré al Dios de los cielos y le respondí al rey. Oré al Dios del cielo. La oración de Nehemías es una de las muestras de sumisión en oración más digna de imitación y puede incluso marcarnos de una manera maravillosa y conocer de alguna forma el carácter de este hombre. Es una oración concisa, es una oración breve, ¿verdad? Es de dirigirse antes de hablar con el monarca de la tierra, quiere hablar con el rey del cielo. La necesidad de orar que resalta aquí, aunque ya había orado de forma previa en toda posible ocasión a lo largo de estos meses, lo cierto es que no podía enfrentarse a tan crítica situación en este preciso momento sin volverse a Dios. Esto nos ayuda a nosotros y nos habla de la inmediatez de la oración, ¿verdad?
Esto se hace de manera evidente. No es necesario retirarnos a un lugar especial, ni tampoco hace falta hasta poder reservar un tiempo en el que nada venga a estorbarnos. Con Dios puede hablarse en cualquier momento y desde cualquier lugar. Así, en presencia del mismo Rey, se presenta Nehemías ante Dios Todopoderoso. Aprovechemos toda oportunidad que tengamos, que se nos presenta para orar. Cuando estamos esperando a alguien, o cuando vamos de viaje, o haciendo cola en el banco, o en cualquier otra actividad o lugar, podemos nosotros hablar con el Dios de los cielos y saber que tendremos comunión inmediata. Dios respondió la oración de Nehemías. Si usted lee el texto bíblico, va a encontrar que el rey dio cartas, dio órdenes, y Nehemías regresa, va a Jerusalén y hace lo que siente en su corazón. Más adelante nos enteramos en el capítulo 5, versículo 14, que Artajerjes nombró a Nehemías gobernador de Judá. El favor, la bendición y la provisión de Dios abundaron en toda forma, aún más allá de lo que Nehemías había pedido. Dios usó la dedicación de Nehemías y la oración, su humildad, su integridad, para traer restauración a la ciudad de Jerusalén y al pueblo de Judá. Dios también nos puede usar para traer bendición a los demás si nos dedicamos seriamente a la oración. Oración por restauración. La oración es eficaz. La oración del justo puede mucho. Y si algo podemos nosotros hacer, y es una de las cosas mejores que podemos hacer, es orar a Dios siempre y en todo lugar, y no solo por nuestras necesidades, sino principalmente por las necesidades de otros. Que el Señor bendiga sus vidas y que nos motivemos a orar, orar y orar. Dios les bendiga.